Gracias a todos y todas. Tal como se informó, vengo desde la Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Centro de Derechos Humanos y específicamente el Observatorio Constitucional de Género que hemos creado dentro del CDH. La presentación que haremos hoy día fundamentalmente nos moveremos en el plano de los principios y de algunos mecanismos que tanto el derecho internacional como el derecho comparado ha instalado respecto a los sistemas políticos para asegurar la igualdad sustancial y avanzar hacia la superación de la discriminación estructural en materia de género que ustedes ya debatieron largamente en el trabajo en las comisiones reglamentarias. Entonces, nosotros fundamentalmente nuestra presentación de hoy día se estructura, bueno, la habíamos enviado pero veo que no la están proyectando, yo después se las dejo y obviamente dentro de los plazos de los 3 días enviamos la ponencia propiamente tal. Entonces nos interesa destacar dos ideas fundamentales. Por una parte la idea de sujeto jurídico y ciudadano-ciudadana, para allí avanzar hacia los principios a observar en el diseño de un sistema político que se funda fundamentalmente en la idea de un sistema de derechos, igualdad sustantiva para superar discriminación estructural y paridad, finalmente, elemento o sistema que ustedes ya tienen recogido en este trabajo. Entonces, el sujeto jurídico y ciudadano, conforme al enfoque de género, sabemos que el modelo que actualmente es imperante en el constitucionalismo, tanto el constitucionalismo de regambre liberal como el constitucionalismo del Estado social, contiene, y todo su sistema jurídico hacia abajo, se estructura sobre la idea de una noción abstracta y universal del sujeto único que presenta a los sujetos como libres e iguales, e ignorando las relaciones de jerarquía, subordinación que hay entre estos al interior del orden social. Las relaciones de jerarquía en el orden social determinan la ciudadanía de los sujetos, tanto como sujetos colectivos que son discriminados estructuralmente, y limitan total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. El filósofo italiano Pietro Barcellona nos dice que para un reconocimiento del otro hay que pensar en algo que está más allá de lo neutro, del universo jurídico. Hay que encontrar una tensión y un equilibrio entre lo común que nos une y la diferencia que nos separa. Sostener la diferencia implica reivindicar un nuevo espacio común, una comunidad de diferentes pero iguales. En este sentido, el sujeto mujer, desde la perspectiva del sujeto derecho y ciudadanía, es una reconfiguración por hacer. Perdonen, no avanza esto. Siguiendo en esta misma línea, nos interesa destacar que el proceso de extensión de ciudadanía de los diversos sujetos excluidos, y particularmente de las mujeres, excluidos de la ciudadanía en el inicio del constitucionalismo, implicó que el reconocimiento de ciudadanía y el reconocimiento, por lo tanto, de la condición de sujeto jurídico, de derechos y de ciudadanos-ciudadanas. Eso implicó... Claudia, ¿sí? Disculpa un segundo. Les queríamos comentar a todos que la presentación, ya que la pantalla es muy pequeña y no se alcanza a ver bien, está en sus mails. Para los que quieran ir acompañándola, ya la tiene cada uno de ustedes. Disculpa. No, está bien, gracias. Sigo. Entonces, significó avanzar en capacidad jurídica, que en las mujeres es muy claro. Las mujeres éramos relativamente incapaces hasta hace 40 años atrás respecto de todo el sistema de bienes en el matrimonio e incluso indirectamente seguimos siendo incapaces ahora todavía en materia matrimonial, en una serie de materias civiles que afectan la institucionalidad jurídica, en tanto el derecho civil es la norma general de nuestro ordenamiento jurídico. Se amplió, ¿sí? Se amplió a nivel de derechos políticos cuando se otorgó la ciudadanía política y todo esto permitió avanzar hacia el reconocimiento de las mujeres y de los ciudadanos excluidos inicialmente como sujetos de derecho y avanzar hacia la garantía de autonomía, o sea, en la plena constitución del sujeto autodeterminado, en este caso sujetas autodeterminadas. Ahora, ¿cuál fue la característica del proceso de extensión respecto de las mujeres? Ha sido, y particularmente en Chile, pero esto no es solo una realidad chilena, un proceso fragmentado e inacabado, lo cual explica hasta el día de hoy los déficits que tenemos en materia de ciudadanía. La mujer no logra constituirse jurídicamente como un sujeto pleno, lo que limita su ciudadanía y ejercicio de los derechos fundamentales, configurándose una realidad de discriminación estructural. Desde ese punto de vista, los principios a observar en el diseño de un sistema político nos interesa un sistema
de derechos como estructurante del sistema constitucional y por lo mismo del sistema político, de gobierno, del poder legislativo y del sistema electoral. Veremos después qué significa un poco esto. Segundo, sustentado en un principio de igualdad sustancial, de modo de superar o avanzar hacia la superación de los elementos de discriminación estructural, producto del orden social, sexual, que constituye los elementos de discriminación de la mujer. Y por último, paridad como elemento estructurante de un sistema de ciudadanía que nos parece fundamental, que ustedes ya han recogido parte de eso en el debate y en los reglamentos que constituyeron. ¿Qué significa un sistema de derechos conforme al enfoque de género? Desarrollo de un sistema de derechos y garantías sexuadas. Ese concepto de garantía sexuada es un concepto de Luigi Ferrajoli y nos pareció pertinente sacarlo porque él así lo plantea justamente en todo su debate sobre igualdad. Entonces, él señala que garantía sexuada establecida considerando la subjetividad del sujeto mujeres y, por supuesto, también de las personas LGTBI, que son parte de los elementos de discriminación producto del orden social sexual que está estructurado. Esto implica resignificar conceptualmente los derechos ya existentes y configurar nuevos derechos. Por ejemplo, los derechos de participación política, los derechos referidos al trabajo remunerado, que deben reconfigurarse, pero a su vez considerar esta subjetividad particular. Por ejemplo, todas las barreras de ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, que son barreras que están en la propia realidad doméstica o del trabajo del cuidado, como todas las que existen para el ingreso al mercado de trabajo, que dan cuenta de esta discriminación estructural. O sea, no son temas de discriminación de igualdad en un sentido individual de los sujetos. Y finalmente lo que nos parece fundamental son los derechos, y aquí sí que es absolutamente nuevo porque nada de esto existe en nuestro ordenamiento jurídico, los referidos al trabajo de cuidados. Finalmente, el sistema político y la institucionalidad que se diseñe debe ser coherente con este sistema de derechos basado en estos derechos resignificados, en estos nuevos derechos y en el sistema de garantías sexuadas, y debe permitir vehiculizar una ciudadanía sustancial en materia de género. Ahora, igualdad sustantiva y no discriminación estructural, conforme al enfoque de género. Se trata de desarrollar una institucionalidad que cree condiciones equivalentes respecto de todos los sujetos para el ejercicio de los derechos y la ciudadanía. Aquí un poco siguiendo el modelo constitucionalismo del Estado social, en el sentido de crear condiciones no igualitarias, porque la igualdad absoluta, como dice Bobbio, que es igualdad absoluta, no existe, pero sí condiciones para el ejercicio de los derechos, sus garantías y la ciudadanía en definitiva. Por lo tanto, no solo son condiciones socioeconómicas, en materia de género son fundamentalmente también condiciones obviamente y derechos económicos, pero también otro conjunto de derechos que tienen que ver justamente con la subjetividad y la realidad material de las mujeres al interior del orden social y, por lo tanto, cómo se refleja eso en el ordenamiento jurídico. La institucionalidad debe abordar la discriminación estructural de género a partir de las siguientes ideas. Plantear y examinar los requerimientos para abordar la discriminación estructural y modificar o neutralizar las estructuras de poder y jerarquía en el orden social que establecen un orden que implica la discriminación sistemática de las mujeres. Esto está claramente expresado en la Convención Belén du Pará del Sistema Interamericano, que es a propósito de la violencia y establece justamente cómo los mecanismos históricos de discriminación y subordinación de las mujeres, lo dice en su preámbulo, establecen procesos de discriminación y no garantías y acceso incluso a los derechos ya reconocidos. Se trata de poner sobre el escenario jurídico al sujeto mujer real que tiene expresión material en el orden social. La igualdad sustantiva en el sistema político se realiza a través del principio de la democracia paritaria. Paridad. La paridad se configura como un principio de organización del poder político en función del género. Constituye una propuesta de transformación definitiva y permanente que busca impactar el reparto del poder político tanto en el ámbito público como privado. El derecho internacional de los derechos humanos, particularmente la CIDAW, ha señalado a partir de la Recomendación General número 23, comillas, si bien los regímenes democráticos han aumentado las oportunidades de participación de la mujer en la vida política, las innumerables barreras económicas, sociales y culturales que aún se le interponen han limitado seriamente esa participación. Ni siquiera las democracias históricamente estables han podido integrar plenamente y en condiciones de igualdad las opiniones y los intereses de la mitad femenina de la población.
No puede llamarse democrática una sociedad en la que la mujer esté excluida de la vida pública y del proceso de adopción de decisiones. El concepto de democracia tendrá significación real y dinámica, además de un efecto perdurable, solo cuando hombres y mujeres compartan la adopción de decisiones políticas y cuando los intereses de ambos se tengan por cuenta por igual. Después está el numeral 17 de la misma recomendación general, que no leeré porque la tienen a la vista para alcanzar en el tiempo lo que quiero exponer. Quiero recoger, sí, la Comisión Interamericana, que ha señalado expresamente: la paridad implica la participación y representación igualitaria entre hombres y mujeres en procesos de toma de decisiones y es uno de los principios democráticos en la región. La paridad es un concepto cualitativo que supone la distribución del poder en el mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar. Agrega a continuación: en sus esfuerzos por reducir la desigualdad de género, la CIDH insta a los Estados que continúen y amplíen medidas para promover la participación de las mujeres en los distintos niveles de decisión política, incluidas medidas especiales y medidas para garantizar una igualdad real y sustantiva a largo plazo. En este sentido, la CIDH destaca que los Estados deben asegurar que las mujeres tengan una representación apropiada en todos los niveles de gobierno, en el orden local, provincial, estatal y nacional, y desarrollen estrategias para incrementar la integración de las mujeres en los partidos políticos y adopten medidas adicionales para incorporar plenamente a los sectores de la sociedad civil, incluyendo aquellos que representan los intereses de las mujeres en los procesos de desarrollo e implementación de políticas y programas. Y para ir terminando, voy a hacer una mención a lo que ha desarrollado el derecho comparado en esta materia. El debate de la paridad en el sistema político se abre a partir de la enmienda constitucional de los artículos 3 y 4 de la Constitución de Francia del año 1999. La modificación se orientó a ampliar la participación política de las mujeres, consagrando la igualdad entre hombres y mujeres e involucrando a los partidos políticos en estos objetivos. El cambio en la Constitución habilitó que se legislara sobre paridad en el año 2000 y 2007. Solo un pequeño paréntesis: este proceso fue tan interesante y el debate en la ciudadanía francesa que posteriormente, cuando ellos colocaron la paridad respecto de los gobiernos corporativos, las empresas cuyas acciones se transan en la bolsa, fue el primer país en lograr efectivamente el cumplimiento de esta norma, a diferencia de los países nórdicos que habían establecido este mismo criterio años antes, con todo lo avanzado que son los países nórdicos, pero allí, como no han tenido el debate de paridad, fue más lento el proceso y aún no logran establecer los propios sistemas que se establecieron mucho antes que en Francia en este tema. En Latinoamérica, los estados pioneros en esta materia han sido Ecuador y Bolivia. Ambas constituciones contienen normas que establecen el principio de participación equilibrada entre hombres y mujeres en numerosos cargos en función pública y que consagra la paridad como parte del derecho fundamental a participar en el poder público. Bolivia además consagra que la paridad es uno de los principios para la democracia. Un caso exitoso en la región es la Constitución de México del año 2014, que incorporó la paridad en la regulación de los partidos políticos como entidades que posibilitan el acceso al ejercicio del poder público. La norma obliga a que los partidos garanticen la paridad en la candidatura a legislatura federal y local, lo que ha incidido en avances sustantivos en los últimos años. Yo quedo aquí, quedan 2 láminas, pero donde está expuesto la normativa específica del sistema constitucional, fundamentalmente latinoamericano, para que lo tengan como antecedente de este tema. Muchas gracias y espero haberles aportado su proceso. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Es muy significativo, igual que las audiencias comiencen con la voz de una mujer, así que también lo dejo presente. Finalmente tiene la palabra para responder a las preguntas y los comentarios finales por un máximo de 7 minutos, Claudia Iriarte. Claudia. Bueno, primero que nada, muchas gracias por las preguntas planteadas. Las traté de agrupar en 4 líneas que son, creo, más o menos comunes. Voy a partir no por la primera, sino por algo que planteó el convencional Barraza respecto de los sujetos ciudadanos y del conflicto capital-trabajo. Y aquí quiero destacar un tema que me parece central del constitucionalismo del Estado social o constitucionalismo social, que justamente en su desarrollo de técnica jurídica aborda, y política e institucional aborda el modelo de lo que es la incorporación del conflicto social al interior del constitucionalismo, y desde ese punto de vista plantea
nuevos fines del Estado, nuevos derechos y nuevos objetivos a la constitución del constitucionalismo. Es muy interesante, no me voy a extender en eso, sería muy largo, pero en ese sentido son los mecanismos que permiten abordar los modelos de discriminación estructural que existe y que se expresan en la conflictividad social. Uno de ellos es el conflicto capital-trabajo y otro de ellos, a mi juicio, son los dos fundamentales, más algo en plurinacionalidad, que tiene que ver con el tema género, el segundo, digamos, y plurinacionalidad, porque los sujetos colectivos, tal como planteaba la convencional Catrileo, son sujetos que han estado marginados y hay que incorporarlos desde su condición de sujetos colectivos, y ahí hay todo un desafío, efectivamente, y creo que hay una mirada del constitucionalismo social que ha desarrollado poco, pero los derechos de los pueblos, los derechos colectivos de los pueblos, creo que es una mirada que hay que trabajar y recoger para tener salidas a lo que se está planteando. En ese sentido, mirando desde lo que es los temas estructurales y cómo el constitucionalismo asume una mirada desde abordar la conflictividad, paso a responder la pregunta que planteó básicamente Bárbara Sepúlveda, Alondra Carrillo y Constanza Schubert. Puse mal tu apellido, disculpa, pero lo anoté mal. Y lo que me interesa es que justamente lo que se trata es de alcanzar nos preguntan o preguntaron sobre alcanzar un sistema paritario teniendo en consideración los temas del trabajo del cuidado y cómo así logramos efectivamente la paridad en la expresión política y de representación, que no solo es el sistema político institucional, sino es toda la representación y la distribución del poder en definitiva. Lo dice la CIDAW claramente en ese sentido, el poder político y económico. Y aquí hay un tema que es justamente fundamental, ya lo planteaba la convencional Sepúlveda, referido al tema del trabajo del cuidado. Mientras no se aborde, no solo desde los derechos, sino de un sistema que modifique el sistema del trabajo al cuidado y lo saque de la obligatoriedad y de la responsabilidad del sujeto mujeres al interior del orden familiar y doméstico, y cuando digo doméstico digo yo, o sea, la esfera privada de la familia, en buenas cuentas, salga de esa lógica, sencillamente no vamos a poder enfrentar los problemas de discriminación estructural. Ese es un tema que es fundamental. Ferrajoli tiene una frase y dice que la democracia se logra a medida que la esfera pública llega a la fábrica y el día que también llega a la familia. Y ese es el punto central. Lo estoy planteando muy esquemáticamente, esto daría mucho más. Trataremos que en la presentación que les mandemos tenga algunos elementos más de desarrollo para estas ideas que han sido muy interesantes en la pregunta. Y mientras, entonces, hay un sistema de derecho que aborde esta temática desde la mirada de la discriminación estructural y de cambios estructurales en el orden social y jurídico, y eso en un modelo de paridad, va a significar efectivamente marcar todo el sistema político, el sistema electoral y el sistema de partidos políticos. Solo así es factible. Y yo apuntaba al caso francés como ejemplo. En el debate tan solo sobre paridad ya implicó un enriquecimiento de esa sociedad respecto a la representación igualitaria de hombres y mujeres. Y en ese sentido quiero rescatar lo que es el trabajo desde las políticas públicas. No sé si ustedes han entrado en ese debate o van a entrar más adelante, pero en derechos humanos ya estamos iniciando el debate sobre la política pública como un derecho humano o un derecho fundamental desde el punto de vista que lo miren. Y desde esa línea quiero recoger la idea del mainstreaming o transversalización como corriente principal de materia de género que está en Beijing y que es un instrumento muy interesante sobre política pública para trabajar temáticas de género en general. Y eso, o sea, no basta con una institucionalidad constitucional, no basta incluso con un tema que es muy complejo, que es el postconstituyente, que tiene que ver con el sistema legal, que tiene que ser enteramente cambiado desde el Código Civil en adelante, todo el tema familia, enteramente, Código Penal, legislación social, legislación laboral, no solo por el problema liberal que hay detrás de ello, sino que tiene que ver justamente con la discriminación estructural de género que no está contemplada en esta institucionalidad. Y avanzar más allá en políticas públicas, pero en políticas públicas que tengan no solo desde el presupuesto, sino lo que es más fundamental, indicadores de resultado de impacto. Ese es un tema ausente en nuestras políticas públicas y en materia de género fundamental. Y desde ese punto de vista, la pregunta específica de Bárbara Sepúlveda sobre un mecanismo como el del Ministerio de la Igualdad y Equidad de Género, creo que tiene que cambiar profundamente y tiene que tener una mirada desde lo que son las
no solo es una institucionalidad que debe abordarse y trabajar estos mecanismos que el propio sistema constitucional cree o en sus derivados a nivel del sistema legislativo en una complementación con los derechos y garantías. Y ahí recojo la frase de Ferrajoli cuando habla de garantía sexuada, o sea, apuntando directamente hacia los temas de discriminación estructural. La pregunta específica de Constanza sobre la paridad en un sistema uninominal es muy complejo. No hay un sistema desde esta mirada, ¿ya? Pero sí, si abordamos desde la discriminación estructural, estableciendo este principio de paridad, tal cual como lo tiene instalado Bolivia, es decir, lo tenía anotado, perdón, por aquí, como principio de organización del poder político en función del género, y eso se instala en este debate societal que se expresa en un orden constitucional, un orden institucional y políticas públicas, incluso educación cívica, se logra avanzar porque, ¿qué es lo que pasó incluso en el propio tema de esta convención? Cuando esta sociedad discutió paridad, miró el cambio, las mujeres se expresaron. Eso no es azar. También pasó con los pueblos originarios. Incluso que la paridad finalmente operó como techo y no como piso. Pero en ese sentido es muy fundamental que estas medidas, y recojo lo que dice el sistema de la CIDAW, que tienen que ser sistemas estructurales, que avancen hacia cambios fundamentales, y en ese sentido creo que la mirada, por ejemplo, de la paridad, que ustedes yo sé que lo han debatido, tiene que ser como piso y no como techo. Y ahí hay un desafío muy grande, porque el problema es que tenemos que lidiar con lo que es la interpretación más tradicional, y yo diría más desde el derecho hegemónico, sobre la mirada de los mecanismos de igualdad. Y allí es donde viene un cambio sustancial, y en ese sentido creo que el derecho internacional de los derechos humanos da una herramienta. Es largo de exponer aquí, pero se han desarrollado medidas que permiten avanzar y profundizar efectivamente, y en ese sentido hay cambios que son sustanciales, y creo que no hay que tenerle miedo, porque en el fondo lo que se está abordando son elementos de discriminación estructural. En eso el convencional Barraza, cuando decía, claro, no son igualitarios, obviamente, ¿cómo voy a hacer una medida en una lógica para igualar cuando supuestamente están en igualdad de condiciones? No están en igualdad de condiciones, hay una relación de jerarquía. Y podemos revisar mucho instrumental internacional cómo se ha desarrollado y se ha planteado esa realidad de jerarquía, que claro, es compleja porque significa asumir que vivimos en un orden societal donde hay discriminados per se, ¿ya? Y para terminar, creo que abordé todo. La última pregunta, que era más específica sobre representación de personas LGTBIQ+. Creo que en tanto esa realidad, o sea, la discriminación basado estructural sobre la base de un orden social sexual afecta a mujeres y a las disidencias sexuales, ¿ya? Y desde ese punto de vista, sí, obviamente el debate sobre superar los mecanismos de discriminación estructural tienen que incluir a la sociedad en su conjunto, y recojo el debate francés cuando ellos discutieron sobre paridad. El fundamento de su argumento fue dar cuenta de la humanidad, que también es una mirada bien racionalista, ¿no?, de la filosofía racionalista, la idea de la humanidad. Y la humanidad somos todos, todas y todes. Entonces, ese debate es el que hay que expresar. No sé si en este caso en particular caben cuotas. Tengo mis dudas técnicas y de otro tipo, incluso de formas de discriminación, porque significa asumir una realidad que puede que haya mucha gente que no tenga interés pero sí de crear los mecanismos de modo de evitar situaciones de discriminación y la conciencia. O sea, por ejemplo, cuando se habla de educación sexual, no es un problema de enseñar el aparato reproductivo, la contracepción. La educación sexual es mucho más profunda, significa asumir, y perdonen, parece un ejemplo lejano, pero no lo es consumir la condición sexual de los seres humanos en un debate de afectividad colectivo y de tolerancia, y de diversidad, y de presencia, y por lo tanto de asumirnos la diversidad en esta realidad social. Y ese es un tema, si partimos desde allí, y eso también se incorpora, eso es muy político, y eso es parte de asegurar la representación de todos, todas y todes en un mecanismo bastante más democrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queríamos aprovechar de agradecer a Claudia y también a Tomás, a Pamela, a Grace, a Claudio, a Javiera, a Silvia, a Eric, a Arturo, a Trinidad y a Rodrigo. De repente la convención pasa muy rápido y no nos damos cuenta, pero hoy día tenemos un día que para muchos es histórico. Por fin abrimos las audiencias públicas
para la participación popular incidente acá en la convención, y este es un proceso que va a ser de muchas y de muchos, así que nos tiene muy contentos y ha sido un honor poder compartirlo con ustedes, así que muchas gracias.